Capítulo 30. Rituales del norte de Yule. En los días previos a la Navidad, los estudiantes de Durmstrang se estaban preparando para las próximas festividades, y la atmósfera se había cargado de anticipación nuevamente, y esta vez no tenía nada que ver con el torneo de duelo detenido. El equipo de Hogwarts estaba desconcertado por el cambio repentino y ninguno de los estudiantes de Durmstrang les explicaría lo que iba a pasar con las festividades, y permanecieron en silencio sobre sus celebraciones, excepto para decir que era la mejor celebración en la escuela. El secreto por sí solo fue suficiente para hacer que la mayoría del equipo quiera aceptar la invitación del Headmaster. Por lo que les habían dicho, la celebración dentro del castillo se llevaría a cabo en 3 partes. La primera sería la víspera de Navidad, que daba comienzo a las festividades; la segunda sería el día de Navidad, y todo terminaría la víspera de Año Nuevo. Aunque no habían podido averiguar qué tipo de ceremonia de festividad duraba tanto tiempo, e incluso habían revisado la biblioteca y le habían preguntado al bibliotecario, pero parecía que era un secreto de Durmstrang que no debía contarse ni leerse para ser presenciado de primera mano. Sirius no estaba al tanto de los eventos futuros en la Escuela del Norte, y le había proporcionado a Durmstrang 2 elfos domésticos y los productos para crear un almuerzo de Navidad verdaderamente inglés para todos sus estudiantes, por lo que aunque no pudieran estar en casa, tendrían las comodidades del hogar. Sirius había enviado un gran paquete de catálogos para que el equipo los usara para comprar los regalos que pudieran necesitar. Habían intrigado a Harry, extraño para el mundo mágico; estaban impresos en color, incluidas las fotografías de los artículos que anunciaban; diferían tanto de lo que ahora consideraba normal que los estudiaba con gran interés. ¿Por qué te ves tan asombrado?, Daphne preguntó tocando su hombro para llamar su atención. Harry sonrió y supo que lo habían atrapado. Simplemente encuentro extraños estos catálogos; me recuerdan a una mezcla entre catálogos muggles y anuncios en movimiento en los televisores, explicó. Estos se sienten muy extraños en comparación con otras publicaciones en inglés. Daphne puso los ojos en blanco, se sentó y susurró: «Eso es porque son estadounidenses». «¿Americano?», preguntó Harry sorprendido. Era extraño ver algo americano siendo usado por magos ingleses. Por supuesto, se rió sacudiendo la cabeza ante su ignorancia. Fueron traídos de Estados Unidos y fueron recogidos por las tiendas mientras ayudaban a sus servicios de pedidos de lechuzas. Nuestra comunidad es anticuada y se resiste a todo cambio. Estamos detrás de los muggles, pero también otras comunidades mágicas en el extranjero. ¿Por qué fue necesario un mago estadounidense para presentarlos? ¿Los magos americanos?, preguntó luciendo escandalizada. ¿Quién dijo algo sobre magos? Harry la miró preguntándose de qué se trataba. Estos fueron presentados por las brujas, dijo poniendo los ojos en blanco ante su falta de idea. Originalmente, fueron presentados a nuestro mercado por una casa de moda estadounidense que quería aprovechar nuestro mercado sin estar aquí, y crearon estos y el concepto se puso de moda. Ellos son buenos, Harry admitió, pero prefiero ir de compras físicamente. Creo que la mayoría lo hace, dijo hojeando las suyas y mirando extrañas piezas de joyería, pero había algo en su desnudez y expresión que hizo que Harry la mirara más profundamente y notó la expresión tensa y se preguntó qué era lo que la estaba molestando. «¿Estás mirando?», ella dijo sin levantar la vista. «Es una distracción». Harry sonrió y miró hacia otro lado y sacudió la cabeza. Ella siempre se daba cuenta cuando estaba haciendo cosas que normalmente la gente no notaba. «¿Te ves infeliz?». «¿Qué pasa?»,
Daphne levantó la vista y pareció genuinamente sorprendida, pero dominó su expresión y miró hacia otro lado y se aseguró de volver a su catálogo, pero Harry se dio cuenta de que en realidad no lo estaba leyendo, era para mostrar y ocultar su rostro y, lo que es más importante, sus expresiones. Harry se preguntó si se había pasado de la raya con ella y volvió a su propio catálogo preguntándose cómo podía devolver las cosas a un tono más civilizado, pero Daphne volvió a hablar. Mi padre me escribió. Dijo ella con voz forzada. ¿Por qué es esa razón para que estés infeliz? Preguntó Harry, aunque sospechaba que esto tenía más que ver con Georgiana Maverick, su futura madrastra. No lo es, por lo general no. Ella admitió y levantó la vista y frunció el ceño antes de mirar alrededor de la habitación, me felicitó por mi desempeño hasta ahora en los duelos y expresó lo orgulloso que estaba de lo lejos que he progresado. Bueno, eso es algo bueno. Dijo Harry tratando de tranquilizarla, también significaba que Lord Greengrass había tomado a bordo lo que Harry le había dicho. Pero luego, en su siguiente oración, me dijo que en el futuro puedo esperar un nuevo hermano, y según el vidente de esa mujer, ella está embarazada. Dijo con una voz engañosamente tranquila, pero Harry vio lo enojada que estaba en realidad. ¿Un vidente les dijo eso? Preguntó Harry con escepticismo, no era que no creyera en videntes y vislumbres de lo que vendría después de la profecía que se hizo sobre él, pero siempre había creído que era un regalo increíblemente raro. Un vidente de nombres, son raros, pero tenemos el oro y es lo que se hace. Ella dijo con voz disgustada. Pueden vislumbrar un futuro y sentir un género antes de ser concebidos. Tendré un hermano en menos de un año. No puedes odiarlo, Daphne, él será tu pariente. Harry señaló con delicadeza y desvió la mirada con torpeza y agregó en voz baja. Odia a tu padre y a tu futura madrastra, pero no te molestes con el bebé. Daphne lo miró con atención y lo estudió y le dio una sonrisa triste. Sabes que muchos encuentran que eres un líder natural, exudas confianza e inspiras lealtad y confianza, tienes mucho poder pero en el fondo eres bastante dulce, tú tienes una debilidad por los niños y una extraña perspectiva del mundo. Harry parpadeó desarmado por sus palabras. No me había dado cuenta. Daphne sonrió y sacudió la cabeza. Te he visto saltar en ayuda de aquellos que ni siquiera conoces, rescataste a Joshua y sus amigos el año pasado, te he visto con los de cuarto año, a quienes estás asesorando y hay tantos. Muchas historias de cosas que has hecho. Luego miró hacia otro lado. El pasado es lo que nos forma en lo que somos y en lo que finalmente nos convertiremos. Tu pasado puede ser trágico y triste, pero te ha convertido en el hombre que eres hoy. Harry apartó la mirada, se había preguntado a lo largo de los años qué tipo de persona habría sido si sus padres lo hubieran criado, o incluso Sirius después de que murieran, o tal vez incluso Alice y Frank Longbottom no hubieran sido atacados. Cada vez que Harry había tratado de pensar en ello, siempre había pensado que habría terminado de la misma manera, pero ahora se preguntaba si lo haría. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pero la vida le había dado la mano que tenía y él estaba haciendo todo lo posible para jugar con lo que le habían dado. Soy el huérfano que vio morir a su madre a manos de un loco y luego le enviaron una maldición asesina solo para que fallara y destruí su cuerpo. Luego me enviaron a vivir con la única familia que tenía que compartían mi sangre y eran mugles, no se preocupaban por mí ni me amaban, me acogieron a regañadientes y me obligaron a soportar a pesar de ser intimidado y castigado por cosas sobre las que no tenía control, era pequeño y débil y completamente impotente para detener lo que pasó. Harry dijo deliberadamente que no quería esconderse y estaba orgulloso de alguna manera.
Si veo que alguien está siendo lastimado o intimidado, haré lo que pueda para evitarlo, no cuando tenga el poder de evitar que suceda, y siento que si puedo hacer la más mínima diferencia, entonces tal vez no haya sido en vano. Daphne sonrió con tristeza y asintió comprendiendo. Soy la hija de un padre alcohólico y distante y una madre que murió mucho antes de lo que debería. Soy la niña que se aseguró de que su casa no se arruinara y mantuvo a mi padre y a mi casa respetables. Cuando no pudo, nuestras situaciones son diferentes, pero cada uno como niños tuvo que enfrentar algo que no debieron haber nacido hasta que fuéramos mucho, mucho mayores. Son nuestras cargas, cargas que cada persona viva tendrá de una u otra forma. La diferencia a veces es si permitimos que el mal nos venza y nos convierta en algo horrible, cruel o retorcido. Ari guardó silencio, entendió que ella no había tenido una infancia fácil, por lo que le habían dicho. Ella había mantenido a su familia y su casa funcionando a una edad tan temprana sin ninguna ayuda. Puede ser privilegiada, pero tenía sus problemas. Pero sus comentarios habían tocado algo con él. Sin saberlo, había señalado lo que le había sucedido a Tom Riddle cuando era joven, había permitido que su equipaje y daño emocional lo convirtieran en el mago oscuro que era. Las palabras que Voldemort dijo de que eran similares resonaron en la mente de Harry y vio que de nuevo eran muy similares, y eso le hizo temblar de horror. Extraño Hogwarts. Harry dijo deliberadamente, tratando de cambiar el tema. Lo desconcertaba lo perspicaz que era ella en su vida y carácter, cuando él mismo luchaba por siquiera rascar la superficie de la de ella. Este castillo se siente como una prisión. ¿Extrañas tu hogar? No hay vergüenza en eso. Ella le dijo. Extraño mi hogar en Navidad. Siempre ha sido el único momento en que mi padre, Astoria y yo éramos realmente una familia, y estamos entre los momentos más felices y más tristes del año. Si estuvieras en Hogwarts este año y podrías haberlo celebrado. Navidad, ¿qué habrías estado haciendo? Harry pensó por un momento, pensando en los planes que tenía la familia. Nuestros planes habrán cambiado porque Sirius ahora es el director, pero habríamos tenido una cena familiar privada. Sirius y yo con la tía Andrómeda y el tío Ted y Dora. Remus, el profesor Lupin también estaría allí y también invité a su padre este año. Son mi familia y el año pasado fue una de mis navidades más felices. También tuvimos a los Weasley con nosotros. ¿Anhelas la familia y la normalidad? Ella dijo. Yo también quiero lo que tú querrías. En Navidad seríamos solo papá, Astoria y yo, cenaríamos, bailaríamos al son de la música y nos reiríamos. Es la única época del año en que papá no bebe y sí. Todo, incluso ayudará a los elfos con la cocina mientras Tori y yo decoramos la casa. ¿Temes que tus tradiciones no continúen? Harry le preguntó, preguntándose si estaba preocupada de que su futura madrastra los detuviera. Las cosas rara vez permanecen sin cambios. Ella se encogió de hombros. Evitaste la pregunta. Harry empujó. Tú no eres mi guardián, Harrison dijo mirándolo fijamente en advertencia, simplemente estaba señalando algo. Hola Harry. Hermione gritó ruidosamente. ¿Sabes algo más sobre los próximos eventos? No lo siento, Harry se encogió de hombros. Incluso traté de preguntarle a Víctor, pero él solo se rió y se alejó. Están siendo muy silenciosos sobre el tema. Podría asistir a sus celebraciones. Dijo mirando a su alrededor en busca de apoyo y vio que Daphne se había alejado. ¿Quién más está intrigado por su secreto? Todos somos Hermione, dijo Susan, deteniendo ligeramente su conversación con Hermione y Padma. Solo tendrás que esperar y ver. Harry se despertó en Nochebuena con un sobresalto, sintió un sentimiento oscuro caer sobre él y lo hizo temblar como si le pasara una mano por la piel. Estaba en carne viva y desconcertante y le impedía volver al abrazo del sueño.
por lo que no tuvo más remedio que levantarse, bañarse y vestirse. Al salir de los aposentos de Hogwarts, Harry deambuló por los pasillos de la escuela. Hacía más frío que nunca, los fuegos no se encenderían hasta esa tarde, pero era el castillo lo que intrigaba a Harry. Era un lugar extraño. La mayor parte de la mampostería de la escuela había sido construida por la gran maestra Bulchanova en la Edad Media. La piedra era vieja pero no tan antigua como los cimientos y algunas de las habitaciones o los muelles. Durmstrang había sido construido sobre los cimientos de un sitio antiguo cuyo origen nunca había sido identificado. Según las historias, la primera gran maestra había encontrado el sitio de las ruinas a partir del relato de un explorador y se había propuesto encontrarlo. El diseño de la escuela era uniforme, pero los pasillos interiores y las cámaras eran un laberinto en la ladera de la montaña en la que estaba construida la escuela. Siguió los pasillos interiores y encontró varias aulas, galerías y otras habitaciones extrañas. Harry se las había arreglado para perderse 2 veces en los pasajes, y en esos momentos había descubierto rarezas y cosas absurdas, muchas de las cuales habían sido increíblemente oscuras en su origen o función, y las 2 veces que Harry se había encontrado frente a arcos sobre los cuales estaban dibujó las antiguas runas arcanas de poder que se activaron en su presencia y le impidieron ir más allá. Había algo acerca de explorar los pasajes internos que Harry encontraba tranquilizador. Supuso que de alguna manera le recordaban a Hogwarts pero solo aumentaban su añoranza. Harry estaba un piso más abajo de sus habitaciones cuando escuchó el sonido de pies en el piso de piedra y un canto bajo y un tambor. Como no quería que lo atraparan fuera de sus aposentos, sacó su capa de invisibilidad de su bolsillo interior y se la tiró encima. Había aprendido que los hechizos de desilusión eran casi inútiles en el castillo al ser visto por el profesor Armand tan fácilmente como si no tuviera ningún hechizo. A él. Se apresuró hasta el final del corredor y se asomó por la esquina y vio una vista extraña. Los estudiantes de Durmstrang marchaban por la escuela con túnicas anticuadas de color carmesí brillante y tenían las cabezas cubiertas con la capucha holgada escondiéndose todo por la boca y barbilla. Algunos de los estudiantes golpeaban los tambores suavemente y al ritmo de la marcha. Pensando que la vista era un poco extraña, Harry regresó al pasillo y observó mientras pasaban y en el medio, varios estudiantes estaban usando sus varitas para levitar algo debajo de una tela blanca, lo que sea que supuso que era parte de los días de celebraciones. Como no quería ser atrapado, todavía no estaba seguro de si los sentidos del profesor eran astutos, ya que siempre parecían saber quién estaba cerca de ellos y nada parecía sorprenderlos. Se dio la vuelta y se apresuró a regresar a Hogwarts Quarters. El resto del día transcurrió lentamente para Harry. Todas las señales de la extraña marcha de esa mañana habían desaparecido y él se preguntaba sin entusiasmo si se lo había imaginado. A las 8 de la noche los equipos de Hogwarts y Beauxbatons estaban impacientes. Los estudiantes de Durmstrang estaban molestamente mudos sobre el tema de la celebración de esa noche. Pero su espera terminó cuando el gran maestro se puso de pie y el silencio cubrió el salón inmediatamente. Esta noche comenzaremos la primera parte de nuestra tradición navideña. Para nuestros hermanos y hermanas del extranjero, debo explicar que esta noche es la noche del recuerdo. Es un momento para recordar a los que vinieron antes y el camino que han recorrido y mirar vuelve y recuerda lo que te ha traído hasta aquí. Harry miró a Hermione y levantó las cejas interrogativamente. Ella solo se encogió de hombros pero parecía tan intrigada como él, al igual que todo su equipo. Si nuestros visitantes desean participar, permanezcan en sus asientos, deberán vestirse apropiadamente. Él instruyó.
Mis propios estudiantes, vayan y prepárense, en una hora comenzaremos. Todo el equipo de Hogwarts y Beauxbatons permaneció sentado y observó cómo el estudiante del instituto se iba y varios profesores se adelantaron con cajas llenas de las túnicas de color rojo brillante que Harry había visto esa mañana. El profesor Arman se acercó a Harry primero y sacó una túnica. Tú primero, luego Black Potter, dijo bruscamente y arrojó la túnica alrededor de Harry y apuntó su varita hacia ella sin ninguna tontería, se acercó y la alteró para que fuera del tamaño correcto. La túnica era mucho más pesada de lo que Harry pensó que sería, ya que era un material mucho más pesado debajo y solo estaba cubierta con la seda roja brillante. La túnica en sí se ensanchaba en la parte posterior como una capa, y la capucha era rígida y picuda escondiéndolo debajo de ella. El profesor asintió y luego le dijo que se moviera y se pusiera a trabajar con Neville. Harry se preguntó por qué querrían esas túnicas, ya que eran incómodas y estaban increíblemente calientes sobre sus propias túnicas. Los profesores tardaron poco menos de 20 minutos en colocar las túnicas a los estudiantes y luego fueron enviados a sus habitaciones, pero recibieron instrucciones muy firmes de que regresaran a tiempo para el ritual. El equipo se dirigió rápidamente a sus habitaciones y se despojaron de sus propias túnicas, manteniendo solo sus camisas y pantalones. Extraño tipo de cosas, esto no es todo. Hermione le dijo a Hermione mirando su túnica. Se siente un poco pagano. Bien, podría ser de esos orígenes. Hermione dijo. Esta zona de Europa tiene profundas raíces paganas, nosotros mismos tenemos una historia pagana, pero fue erradicada. ¿Alguna idea de qué será esto? Lydia preguntó tirando de la túnica con torpeza, se veía ridículamente grande en ella. No, dijo Hermione y muchos de los de sexto año sonrieron al ver cuánto la molestaba no saber. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo, dijo Harry, escondiendo su diversión de su amiga, pero falló cuando ella le lanzó una mirada molesta que solo lo hizo sonreír. Bajemos. El castillo estaba oscuro ahora, las luces en el castillo habían sido encendidas, pero eran tenues y apenas iluminadas los pasillos y caminaron en silencio. El ambiente era inquietante, pero todos estaban emocionados por saber qué pasaría. Cuando entraron en el foyer, era muy diferente de la habitación que habían dejado antes. Todas las mesas habían sido retiradas al igual que las áreas de asientos escenificados, las ventanas habían sido cubiertas con cortinas de terciopelo negro que impedían que la luz de la luna y las estrellas entraran en el salón. La única luz provenía de los apliques, pero no iluminaban toda la habitación. A ambos lados del salón estaban los estudiantes, alineados en filas uniformadas y escalonados para que todos pudieran ver el centro del salón. Master Petrov dio un paso adelante y dirigió al equipo de Hogwarts para que se colocara en el proceso y se alinearon y esperaron a que los Beauxbatons fueran guiados de manera similar a sus lugares. Nadie habló en el pasillo, no es que fuera fácil con sus capuchas con pico, pero se sentía mal hablar ahora mientras esperaban. El Master caminó hacia el centro de la habitación y aparentemente de la nada sacó el antiguo bastón que había usado en la arena y lo estrelló contra el suelo e hizo un fuerte estruendo que resonó por toda la habitación haciéndolos saltar a todos. La puerta del salón estaba abierta y un desfile de estudiantes con túnicas comenzó a entrar y un ritmo constante de tambores comenzó a sonar mezclado con el cuerno ocasional que traía música al salón. Los estudiantes que entraban todos llevaban los bastones ceremoniales y comenzaron a agregar al ritmo de la sinfonía de la música, pero tirándolos al suelo creando chispas y un zumbido bajo y una melodía fue cantada por los estudiantes.
Harry no reconoció las palabras pronunciadas, pero sonaba como un canto, era arcaico pero no estaba seguro si era mágico. Los estudiantes comenzaron a crear fuego usando su bastón y pusieron una exhibición impresionante de látigos y bolas de fuego y todo tipo de patrones antes de que cada uno golpeara el piso de piedra con sus bastones y se arraigaran en el lugar y crearan un cuadrado, y de la punta de cada bastón brotaba un torrente de fuego que los conectaba en un gran paralelepípedo. El ritual continuó con una forma de danza de artes marciales y acrobacias, y luego el tono de la música aumentó y luego cada estudiante comenzó una serie de movimientos, y respiró hondo y exhaló fuego. Harry respiró hondo ante la demostración de magia, no sabía cómo lo hacían pero era impresionante, y escuchó la misma sorpresa de sus amigos. El fuego de sus bocas se extinguió y luego extrajeron el fuego de los candelabros que iluminaban la habitación y crearon un gran círculo de fuego alrededor de sus bastones, que ahora era la única fuente de luz en la habitación, con los candelabros apagados por mucho tiempo y un fuerte olor acre. Olor en el aire, y con un toque final de cuerno y tambor el fuego se extinguió sumergiendo la habitación en la oscuridad. El cántico no se detuvo, bajó pero aún se murmuraba, y en el centro de la habitación aparecieron chispas que brillaron como estrellas. Luego, el fuego brotó de la parte inferior de los bastones en el medio de la habitación y las runas arcanas bailaron sobre la madera brillando intensamente, pero luego vieron que dentro del bastón rodeado había una estatua. Era una pieza de piedra muy extraña y desgastada que formaba una estatua de aspecto extraño. La base de la cosa no era identificable debido a la luz, pero la parte superior de la estatua era una figura, parecía toscamente tallada debido a su edad, pero representaba a 3 personas, cada una tallada de manera diferente. Una parecía ser una anciana, una guerrero masculino y el otro estaba irreconocible, pero cada uno tenía sus manos cubriendo sus rostros. En cada una de sus manos había una joya brillante que brillaba y reflejaba el fuego, y parecían ojos en el dorso de sus manos. El canto se estaba apagando ahora y los profesores dieron un paso adelante mientras los estudiantes que habían participado en el ritual se unieron a las filas de estudiantes en el pasillo. El Ig-Master caminó a la cabeza de los profesores, clavó su bastón en el suelo con fuerza y un tono bajo resonó a través de la cámara y Harry lo sintió a través de sus pies, y el bastón brilló con una luz más brillante mientras las runas bailaban sobre la madera como fuego y luego aparentemente desintegrado en sus manos. Petrov sacó un cuchillo plateado de aspecto sencillo de su bolsillo y se cortó la mano y caminó hacia la estatua que parecía la anciana, y sostuvo su mano sangrante sobre el cuenco de piedra y dejó caer su sangre en él. Con el toque de la sangre, la luz de las piedras en las manos de la mujer brilló más, y Harry ya no pudo mirarlo, y bajó la cabeza para ocultarlo de sus ojos. Al momento siguiente, la luz se apagó y Harry pudo volver a mirar la estatua, pero se veía sin cambios. El Ig-Master no se veía diferente de lo normal y envolvió un paño alrededor de su mano y se alejó de la estatua. Los profesores siguieron su ejemplo y cada uno siguió el mismo ritual, cortándose las manos y mirando a la mujer, pero al igual que el gran maestro, Harry no había podido mirar a la estatua después de que la sangre cayera en la palangana. Una mano agarró la de Harry y miró a su derecha y vio a Hermione bajo su capucha luciendo muy alarmada. «Harry, ¿esto es seguro?», preguntó en voz baja. Esto no es lo que tenía en mente. Harry no supo qué decir, era diferente a todo lo que había pensado. «Estará bien», dijo una voz detrás de ellos. «¿Ingrid?», preguntó Hermione reconociendo la voz. «Sí», le susurró ella, «no te harán daño, es solo un ritual y puede darte una gran perspectiva, es el último ritual el que es más emocionante». «¿Qué hace?», preguntó Hermione.
Deja de hablar. Otro estudiante de Durmstrang detrás de ellos dijo con frialdad. Tú lo descubrirás. Ingrid dijo tranquilizadoramente. Los profesores no tardaron en pasar, y una vez que terminaron, unos abandonaron el foyer, otros se quedaron a vigilar y luego los estudiantes comenzaron a participar. Parecía que los estudiantes de primer y segundo año no pudieron participar ya que fueron escoltados, pero los de tercer año pudieron y fueron los primeros en presentarse ante la anciana. Cuando los estudiantes se pararon frente a la estatua, se quitaron las capuchas y miraron hacia la estatua, se cortaron las manos y luego, una vez que terminaron, se vendaron la mano, se levantaron la capucha y se fueron. Cuando llegó el momento de irse de cuarto año de Hogwarts, Harry los observó con atención. La primera en la fila había sido Cassandra Blackwells, y cuando se bajó la capucha parecía aterrorizada por la estatua que tenía frente a ella, pero sacó el cuchillo de su bolsillo y hábilmente cortó su palma y luego goteó su sangre en la palangana. Después del extraño efecto de la magia, Harry miró y vio que la chica ahora se veía confundida y perpleja, pero terminó el ritual y salió del salón. Al ver cómo Cassandra había hecho a cada uno de sus compañeros de año, la siguió con confianza. Solo Lydia Martin luchó con el corte de su mano y gritó mientras lo hacía, pero logró terminar el ritual e irse. Era increíblemente extraño ver a la gente abrirse la piel y sacar sangre a propósito. A Harry le pareció extraño que los estudiantes del instituto estuvieran tan indiferentes al respecto, como si no fuera tan inusual. Los Beauxbatons habían participado en el ritual, pero no todos. Ellos fueron a la estatua y sangraron por ella, algunos se fueron cuando les tocó el turno. Finalmente, llegó el turno de Hogwarts sexto año, y solo estaban esperando que Matisse Robespierre fuera escoltado después de cortarse la mano demasiado profundamente, pero el niño había logrado terminar el ritual. Susan fue la primera y, al igual que sus tías, se cortó la mano con facilidad, completó el ritual y se fue. Michael hizo una pausa cuando llegó el momento y decidió no continuar con el ritual y se fue, pero la siguiente fue Hermione. Ella no estaba muy segura de qué hacer, pero finalmente se armó de valor, se cortó la mano y luego dejó caer su sangre en el recipiente. Una vez que terminó, se fue, pero estaba lanzando miradas burlonas al estatuto cuando se fue y no miró a Harry. Los siguientes fueron Daphne, Neville, Draco y Ernie, todos los cuales realizaron el ritual sin ningún problema. Padma fue la siguiente y ella se negó y dejó a Harry solo y dio un paso adelante. No estaba nervioso por eso. Si los de cuarto año podían hacerlo, entonces él también, pero se había preguntado qué pasaba cuando uno no podía mirar. Bajándose la capucha, miró la estatua y notó la edad que tenía. Se veía increíblemente vieja, pero de cerca las características de la estatua eran mucho más pronunciadas. Podía ver uñas y arrugas en la piel de la estatua de piedra oscura que antes. Acababa de parecer desgastado de la piedra. De su cinturón sacó el cuchillo plateado de su kit de pociones e hizo un corte en su palma y miró hacia la cara de la estatua. Las piedras brillaban con un brillo hipnotizante y mientras la sangre goteaba en el recipiente, la luz se hizo más brillante y luego, de repente, la estatua se movió. Las manos que habían cubierto el rostro de la mujer se separaron revelando su verdadero rostro. Parecía real mientras Harry la miraba, y el cabello arrancado pasaba por sus mejillas, pero sus ojos estaban clavados en los de él. Sus ojos estaban completamente blancos y se veían nublados, pero él se sentía como si estuviera siendo examinado, hasta el fondo de su alma. Luego las manos se movieron hacia atrás y la luz se extinguió y todo lo que pudo ver fueron las joyas brillantes en sus manos, que eran oscuras en comparación con el rostro que acababa de mirar.
Parpadeando, envolvió rápidamente su mano en un paño, guardó el cuchillo y salió del salón. Una vez afuera, el profesor Redman lo recibió y se quitó la túnica roja y le curó la mano y luego se le indicó que fuera al foral. El foral estaba lleno de risas y gritos cuando llegó Harry. Se sirvió un festín ligero, pero inusualmente había muchos más hidromiel y vino en las mesas y Harry se acercó a su equipo y vio que cada uno hablaba animadamente de lo que tenían visto. ¿Cómo te fue, Harrison? Hermione preguntó ansiosamente. ¿La viste? Harry asintió sin saber qué decir. Cuando la había visto por primera vez, parecía la estatua de una anciana, pero cuando vio su verdadero rostro, pensó que era joven y hermosa, pero también vieja y sabia al mismo tiempo. Había terminado demasiado rápido para que él realmente la viera. Un tipo de celebración muy extraña en Navidad, debo decir. Hermione dijo. Hace que nuestras celebraciones parezcan cosas muy cotidianas. Mañana es Navidad. Elijah dijo uniéndose a ellos. Todavía lo celebraremos con una fiesta y el intercambio normal de regalos, pero en Durmstrang celebramos el pasado, el presente y el futuro. Oh. Hermione chilló luciendo muy es como un cuento de Navidad. Elijah le dirigió una mirada inquisitiva y la hizo sonrojar un poco. Es un libro de Charles Dickens. Ella explicó que escribió sobre un hombre que fue visitado por los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras y que le enseñaron una lección. Elijah consideró sus palabras por un momento antes de asentir. Supongo que es una buena analogía para este ritual, aunque solo tenemos fantasmas en Durmstrang en Halloween. Entonces, ¿qué parte del ritual se trataba de recordar a Elijah? Preguntó Neville, ¿o se supone que debemos reflexionar por nuestra cuenta? Ya verás, no quiero estropearlo. Dijo en tono de disculpa antes de volverse hacia todos y decir con más alegría. Pero por ahora, coman. Beban. Esto es una celebración, no un funeral. Entonces, ¿quién es este Charles Dickens? Daphne preguntó. Nunca he oído hablar de este mago. Harry rió levemente y ella le lanzó una mirada de advertencia para que no se burlara de ella. Él no es un mago, era un mugle. Escribió varios libros en el siglo XVIII, son muy famosos en el mundo mugle. Hermione dijo, pero este libro era muy fantasioso, y por lo que he leído sobre él, Dickens estaba fascinado por lo paranormal, como los fantasmas, el folclore y esas cosas. Daphne resopló pensativa. Podría haber sido un esquí, o estuvo muy cerca de encontrar nuestra comunidad. Es extraño pensar que podría haber escrito sobre algo como el ritual secreto de Navidad de Durmstrang. Bueno, si lo hizo, descubrió más que yo, y tuve acceso a una biblioteca mágica. Hermione dijo un poco molesta, lo que hizo que los estudiantes de los alrededores sonrieran. Todos sabían cuánto investigaba cosas dentro de cualquier biblioteca en la que pudiera entrar. Finalmente, la comida llegó a su fin y, después de generosas cantidades de hidromiel y vino, el cuerpo estudiantil comenzó a abandonar el foyer, pero algunos notaron que los estudiantes de Durmstrang estaban más ansiosos por irse. Harry se alegró de meterse en su cama de pieles. El castillo no estaba frío esa noche, los fuegos habían sido encendidos para las festividades, pero estaba extremadamente cansado y había bebido demasiado hidromiel de lo que era bueno para él, y en el momento en que su cabeza golpeó la almohada, se quedó dormido y en un sueño vívido. Cientos de destellos de imágenes y escenas vinieron a su mente al igual que la mirada de las mujeres de piedra de la ceremonia y luego todo quedó en silencio y estaba de pie en Potter Estate mirando hacia Peverell Manor. Era extraño ver la casa de sus antepasados, pero aún más extraño verla en su estado actual. Era vieja,
mucho más vieja de lo que jamás la había visto y se parecía más a un castillo con paredes de piedra tosca y pequeñas ventanas. Los terrenos eran salvajes. Y faltan las estatuas. Miró a su alrededor preguntándose cómo estaba soñando con la mansión en tal estado, y notó que el antiguo pueblo de Peveralle no solo seguía en pie, sino que parecía estar habitado. La escena se movió y fue transportado a través de la mansión al sótano donde vio imágenes de 3 hombres diferentes, cada uno trabajando en algo. Uno estaba trabajando con madera, otro con piedra y otro con un telar. Cambiando la escena cambió a una de devastación, se mostraron diferentes lugares con aldeas en llamas y muertos, tantos muertos, todos los cuales parecían tan enfermos y pálidos. Harry fue devuelto a los 3 hombres. El primero que vio estaba trabajando bajo la dirección de un hombre mayor que lo estaba instruyendo sobre cómo fabricar maderas y partes de criaturas mágicas. Luego cambió nuevamente para mostrar al hombre en el borde de Potterstate Lago tomando muestras de madera de un árbol con bayas negras colgando de sus ramas. Entonces el hombre estaba en el bosque circundante enfrentándose a un testral. De él tomó un pelo de la cola y le quitó un poco de sangre antes de soltarlo. El segundo hombre era más raro, estaba callado e inseguro de sí mismo. Se acercó a un monumento de piedra que descansaba sobre un gran montículo, y estaba compuesto por muchos trilitos, uno de los cuales tenía una perturbación entre sus piedras, y de ese arco de piedra sacó una porción de roca e izquierda. El tercer hombre pasó un tiempo dentro de una vieja biblioteca. Antes de salir y recolectar cabello testral, trabajó incansablemente dentro de algún tipo de laboratorio y creó un hilo plateado de aspecto extraño que comenzó a tejer en un telar. Cambiando de nuevo, Harry vio como los 3 hombres salían de Potterstate, pero la escena permaneció y un ejército de magos e inferinos se unió a la finca y la aldea quedó devastada y el castillo dañado, pero una plaga golpeó a los aldeanos y uno por uno comenzaron a morir con un dolor insoportable. Los 3 hombres regresaron para encontrar a su padre afectado por la plaga y convocó al testral Incal y lo dividió en cada hermano y cayó en coma. Los 3 hombres se dirigieron a diferentes lugares para reunirse con hombres para luchar contra la horda enemiga. Harry reconoció algunos de los lugares. Vio Black Marsh, las tierras de la familia Black, Greenacre, las tierras de los Greengrass y Verawald, donde se construyó Longbottoms en Lockhall, y pensó que también vio las tierras de los Danvers, pero no estaba seguro. Pronto un ejército marchó y enfrentó al enemigo. La batalla brilló frente a los ojos de Harry, imágenes de peleas y magia e incluso se utilizó el uso de espadas y flechas. Derrotaron a su enemigo pero a un gran costo de vida. El primer hombre fue asesinado por un hombre formalmente bajo su mando. El segundo corrió a casa después de la batalla para encontrar a su amor, pero la encontró muerta llegando 1 hora más tarde. Vencido por el dolor, agotó su magia y se suicidó. El tercer hombre huyó después de la batalla, vencido por las atrocidades que había visto y las vidas que había tomado. Fue perseguido por los enemigos que habían huido e incluso sus propios hombres querían saber cómo habían vencido al Dark Crusader y por eso corrió. Huyó a un pueblo lejano y vivió una vida tranquila y tuvo hijos propios. Heredó el señorío pero permaneció aislado hasta que murió anciano y le pasó los secretos a su hijo. El sueño volvió a cambiar y Harry vio como el tercer hombre estaba hablando con una chica muy joven y hermosa. ¿Qué tienes ahí, querida?, preguntó mirando por encima del hombro de la chica un libro escrito en letra dorada que brillaba bajo la luz de las velas, mostrando diagramas y encantamientos y grabados de todo tipo de cosas. Un libro, dijo con dulzura. Brilla. El hombre sonrió y le acarició la cabeza.
Cuidado con esa Yolante, es un libro muy especial escrito por uno de los magos más grandes de todos los tiempos. ¿Tú lo escribiste, abuelo? Ella preguntó. Papá dice que eres el mago más grande. El hombre se rió y sacudió la cabeza. No, pertenecía a otro, uno que era más sabio y más grande que yo. Extendió la mano y pasó una página que mostraba una imagen dorada de un joven rodeado de objetos, una corona brillante, una espada, un bastón, un trono y un anillo. ¿Reconoces a este Incal? El hombre le preguntó pacientemente, ¿lo ves ahí en su capa? La niña lo miró pensativa y luego sus ojos se abrieron con sorpresa y miró a su abuelo con asombro. Arturo. Ella gritó: Rey Arturo de los Pendragons. ¿Es realmente su abuelo? Sí lo es, este libro fue escrito por su asesor de mayor confianza y fue de este libro que mis hermanos y yo aprendimos muchas cosas. Dijo y miró el libro con tristeza. ¿Qué aprendiste? Ella le preguntó ansiosamente. ¿Aprendiste a entrenar a un dragón? El anciano sonrió ante su dulce mirada. No, no lo hice, pero tal vez algún día te lo diga, pero por ahora deberías irte a la cama, tenemos un largo viaje mañana, podrás ver Hogwarts y empezar a aprender las artes arcanas bajo la tutela de los maestros allí. Yolante cerró el libro y lo apartó, le dio un beso a su abuelo y salió de la habitación deseándole buenas noches. El anciano la vio irse y se volvió hacia el libro y lo miró como si fuera un fantasma. Finalmente, después de mirarlo durante tanto tiempo, suspiró y se acercó a él. Deberíamos haber escuchado esa profecía, este libro nos trajo gran logro y causó nuestra caída. Fuimos tan tontos. Lo devolveré a donde vino para que nadie más sea tentado por sus secretos. Todo se oscureció después de que terminó de hablar, pero el estado de sueño continuó, mostrándole otras imágenes y escenas. Algunas mostraban a una mujer con cabello largo y negro salvaje que comandaba un ejército y usaba magia oscura luchando contra otro ejército comandado por un rey. Otra mostraba un círculo de 24 hombres atados con sangre en una ceremonia, mientras que otra imagen más oscura mostraba a una mujer pelirroja protegiendo a un niño en su cuna, mientras un hombre encapuchado la apuntaba con su varita. Harry se despertó de un salto y golpeó dolorosamente la cabeza a alguien que estaba frente a él. ¡Ay! Dijo una voz adolorida. Con la habitación borrosa, Harry extendió la mano y tomó sus anteojos y vio que Neville estaba a su lado agarrándose la nariz que estaba sangrando. Neville. Harry dijo sorprendido y se dio cuenta de que estaba en los cuartos de los chicos. Lo siento, no fue mi intención. Tomó su varita de la mesa y apuntó a la nariz de su amigo Episque y con un chasquido alarmante le arreglaron la nariz y Neville le quitó el exceso de sangre de la cara. Has estado dando vueltas toda la mañana pero no te despertabas, le dijo a Harry. Me estaba preocupando. ¿Estás bien? Te ves muy raro. Harry asintió y se estremeció. Tenía mal la cabeza, ya sea por el aguamiel de la noche anterior o por la colisión con la cara de Neville, no estaba seguro, pero más que eso estaba cansado y sentía que no había dormido ni un segundo. ¿Qué hora es? Preguntó al notar que todos se habían ido de la habitación. Son las 9 de la mañana. Neville le dijo y estaba estudiando la cara de Harry cuidadosamente y miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. ¿Estás seguro de que estás bien? No te preocupes por mí, Nev. Respondió fingiendo un poco de bravo y saltó de la cama y corrió al baño para arreglarse y lavarse. Dame unos minutos y me uniré a ti. Una vez que estuvo dentro del baño respiró hondo, sabía que sonaría enojado con su amigo si le contaba sobre el extraño sueño. Era el sentimiento más extraño, era tan real pero al mismo tiempo sabía que había estado soñando.
Trató de sacarlo de su mente mientras se preparaba rápidamente y luego salía a las habitaciones donde todos estaban sentados abriendo regalos. Harry. Ahí estás. Hermione llamó sonando aliviada, estaba empezando a preocuparme, no es propio de ti dormir hasta tarde. Lo siento, le dijo tímidamente, y en secreto pensó que no era su elección real. Bueno, ven y abre tus regalos. Dijo felizmente y estaba abriendo uno propio. Sobre la mesa había una caja grande en la que estaba estampado su nombre. ¿Qué pasa con la caja?, preguntó, y miró a su alrededor y vio que todos tenían uno. Así es como llegaron todos los regalos. Hermione dijo. Fueron enviados desde Hogwarts. Harry abrió la caja con su varita y miró dentro para encontrar una gran cantidad de regalos envueltos y sonrió para sí mismo, era una de las cantidades más grandes que había recibido. Alguien popular este año. Neville bromeó, has estado haciendo muchos amigos. Harry sonrió torpemente, no quería ser como su primo exigiendo más y más cada año. De Sirius recibió un libro sobre los clanes druidas nativos en las Islas Británicas y un cuchillo ritual hecho de oro y plata y grabado con un elegante patrón tribal, en un lado tenía un cuervo, el otro era un grifo y un testral. Remus y curiosamente Tonks le habían comprado conjuntamente una bolsa médica estándar de Auror, estaba vacía excepto por los utensilios y un libro sobre pociones curativas y una enciclopedia de ingredientes de pociones británicas y donde se pueden encontrar en la naturaleza. Del señor y la señora Weasley obtuvo un nuevo jersey navideño y una caja de dulce de melaza. Bill le consiguió un pequeño escarabajo egipcio hecho de piedra que podría usarse para detectar protecciones. Fred y George le dieron una muestra del próximo lote de productos. Antes de que llegaran a los estantes, Ron le había comprado ropa térmica de Quidditch que podía usar en Durmstrang, y Ginny le había comprado un tintero que hacía juego con la pluma que le había dado antes. La tía Drómeda y el tío Ted le compraron una pequeña radio mágica, y había una nota alegre de su tía diciéndole que ahora no tenía excusas para no practicar el baile. Hermione le compró un libro sobre magia nórdica y rúnica, Neville le había hecho un globo de cristal que contenía un lirio rojo que crecía y florecía durante todo el año y Daphne le había regalado un regalo sorprendente, un juego de 5 gemelos hechos de platino y plata. Grabado con sus incales y nombre, cada uno con algo diferente. Harry, gracias por el libro. Hermione chilló de alegría por haber desenvuelto el libro Hermanos Grimm. La verdad detrás de sus historias. Harry sonrió. No puedes decir que no te escucho. El último regalo había sido una sorpresa, un juego de exquisitas copas de oro blanco forjadas por duendes en las que estaba inscrito en antiguas runas celtas. Un signo de amistad de buena fe. Harry no fue el único en darse cuenta de la belleza de las copas. Hermione se quedó sin aliento cuando las vio y Neville pareció sorprendido por el gasto que alguien había gastado. ¿Quién te los envió, Harrison? Hermione preguntó mirando fijamente y extendió la mano para tocar uno, pero lo pensó mejor. Mi padre. Dijo una pequeña voz detrás de Harry. Se dio la vuelta y vio a un Joshua Danvers muy avergonzado parado allí. Lord Danvers envió esto. Harry le preguntó sorprendido y miró la parte inferior de la caja de madera y vio claramente el escudo de la casa Danvers. Joshua asintió y vio que todos lo miraban y se sonrojó. Mi familia está en deuda contigo por lo que has hecho. Dijo y levantó la barbilla y lo dijo con orgullo. Mi padre pensó que eran un regalo apropiado para la casa Potter de la casa Danvers y, por extensión, la casa Duvant y la casa Black. Harry parpadeó, sin saber qué decir. Joshua parecía aterrorizado ahora, nadie dijo una palabra y fue el terror del chico lo que despertó la mente de Harry y sonrió.
La casa Potter agradece a la casa Danvers por un regalo tan considerado. Harry dijo y le hizo señas para que se acercara, luego sacó su varita y convocó una jarra de jugo del aparador donde estaba puesto un desayuno ligero, sacó 2 de las copas y las colocó sobre la mesa y sirvió 2 generosas cantidades de jugo en ellos. Acepto la mano de amistad de su casa y le ofrezco la mía de buena fe, dijo repitiendo las palabras de la copa. Joshua se sorprendió por sus acciones, pero tomó la copa que le ofreció Harry y ambos bebieron. Tiene un sabor bastante amargo. Harry comentó sobre el jugo de arándanos de la jarra, pero como es lo único a mano, tendrá que servir por ahora. Los amigos de Joshua y Harry se rieron. Ahora vete, Josh. Tienes tus propios regalos para terminar de abrir y no quieres andar con nosotros los viejos, dijo Harry alegremente, pero por favor, agradécele a tu padre por este regalo, y tú también tenga mi más sincero agradecimiento. Joshua sonrió y los dejó y Harry tomó su copa y la estudió de cerca. Harrison, ¿tienes alguna idea de cuánto valen esos? Hermione le preguntó en voz baja. No. Harry le dijo y no deseo saber, solo me importa lo que representan. Harry, valen una fortuna. Neville le dijo ignorando lo que dijo. ¿Sabes lo que realmente significan o lo que acabas de hacer? No. Harry dijo honestamente. Acabo de aceptar el regalo y quería corresponderlo como pudiera. Tú eres el jefe de la casa Potter. Neville dijo con seriedad. El próximo año serás Lord Potter y podrás hacer alianzas formales, unidas por la sangre y la magia. El término un símbolo de amistad con toda buena fe es una tradición muy antigua, que se usa como una oferta de una alianza o reconocer la lealtad cuando eso era algo a lo que obligarse. Al aceptar ese regalo y beber de la copa con el heredero y brindar por el símbolo, se han comprometido como aliados. Harry se encogió de hombros sin importarle realmente. Está bien, he llegado a un acuerdo, me gusta Lord Danvers al igual que Lord Black, ¿qué importa? Harry, no ha habido una alianza oficial de casas antiguas durante casi 300 años desde que cayó en desgracia, especialmente una vez que se formaron el Ministerio y Wizengamot. Hermione le dijo. Oh. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, solo sentía que lo que estaba haciendo estaba bien y había seguido el instinto. Ya está hecho. Harry les dijo encogiéndose de hombros y tuvo que sofocar un bostezo. ¿Dormir mal? Preguntó Hermione ayudando a calmar la tensión. ¿Podrías decirlo? Harry le dijo que guardara las copas. Entonces tenemos eso en común, tuve un sueño extraño anoche, recordé recuerdos extraños de toda mi vida. Hermione dijo y se estremeció raro. Ellos también. ¿Tú también? Preguntó Hermione sorprendida. Yo tenía lo mismo, la mía consistía principalmente en tiempos en Hogwarts, soñé que estaba atrapada en la enfermería mientras Ron y Harry me visitaban, y luego cuando Harry y Ron me salvaron de ese troll. Los dos miraron a Neville y Harry expectantes pero ambos permanecieron mudos. ¿Alguno de ustedes soñó algo? Preguntó Hermione. Lo hice, admitió Harry de mala gana. Vi imágenes y escenas, algunas relacionadas conmigo, otras no, y luego vi a Voldemort asesinando a mi madre. Oh Harry. Hermione dijo horrorizada, perdón por preguntar, no sabía. Está bien, solo fue una imagen del momento antes de que sucediera, he escuchado lo que sucedió muchas veces antes. Harry dijo estremeciéndose por su lástima, no era ese recuerdo del que no quería hablar, eran los otros. Neville permaneció en silencio, con la intención de mirar un libro que había recibido sobre botánica de la selva amazónica.
Si lo que habían soñado había sido consistente, tal vez el ritual de anoche realmente había hecho algo que Harry pensó, y si todos habían tenido sueños sobre el pasado, entonces era lógico que, Ned, lo viste, ¿verdad? Harry dijo en voz baja. Neville levantó la vista en estado de shock, no estaba acostumbrado al tono que usaba Harry, pero sus ojos se encontraron y Harry vio la verdad, había dolor en sus ojos, un dolor profundo e interminable, y era algo que él mismo había visto en el espejo varias veces. ¿Veces? Sí. Neville graznó. Vi lo que hicieron esos monstruos. Tanto Hermione como Hermione se veían confundidos, y Neville captó la mirada y suspiró. Mis padres, la noche en que mi casa fue atacada. Dijo a modo de explicación. Ambos ojos se abrieron como platos cuando entendieron y no dijeron nada más, pero parecía que todos los estudiantes de Hogwarts habían visto algo del pasado, y todo se debía al ritual. OHPO el día pasó muy rápido, el equipo de Hogwarts tenía el almuerzo navideño en sus habitaciones gracias a la cocina de los duendes que había enviado Sirius y todos estaban felices. Harry instaló su radio y tocó música por la tarde y todos bailaron y rieron. Su estado de ánimo había sido empañado por una alerta de noticias, Voldemort y los mortífagos habían atacado un hospital en Manchester y había habido 4 ataques de dementores en Gran Bretaña y un gigante había causado daños increíbles en Irlanda. Finalmente, llegó la noche y los estudiantes de Hogwarts bajaron al salón de la noche anterior para la siguiente etapa del ritual. Hablaron con varios estudiantes de Durmstrang al respecto y todos sonrieron a sabiendas, el primer ritual siempre fue el más difícil, pero cada año se vuelven más fáciles y más controlados. El siguiente ritual que tuvo lugar fue el ritual del presente. Según Elijah, era este ritual el que a muchos de los estudiantes de Durmstrang les gustaba ver y era un vistazo de lo que vendría. Cuando Harry cuestionó cómo se relacionaba eso con el presente, él sonrió, te mostrará el camino que ahora recorres actualmente y te dará algunas pistas de qué hora ha llegado. Le dijo no es definitivo pero suele ser muy astuto. Se alinearon y siguieron la misma ceremonia que la noche anterior, y cuando llegó a pararse frente a la estatua y se bajó la capucha y le cortó la mano y la sostuvo sobre el cuenco y miró las piedras brillantes en las manos del guerrero. La luz se volvió más brillante y luego el hombre movió sus manos revelando su rostro, estaba marcado con cicatrices y líneas y su rostro frunció el ceño y sus ojos miraron directamente a Harry y nuevamente fue fascinante y en todo menos un instante fue terminado, las manos cubrían su rostro y el ritual había terminado. Las festividades navideñas continuaron hasta bien entrada la noche, el equipo de Hogwarts había asistido durante una hora más o menos antes de excusarse, estaban cansados y llenos de su almuerzo navideño y algunos de ellos no podían esperar para experimentar los próximos sueños. Harry fue el último en irse a la cama, tenía miedo de lo que se le pudiera mostrar, si era un futuro cercano se preguntaba qué vería, ¿sería Voldemort? Parecía lo más probable de ver y no estaba seguro de querer ver eso, o tal vez eran sus amigos los que estaban siendo lastimados. Se arrepintió de haber participado en el ritual, lo dejó confundido e inseguro y le aterrorizaba quedarse dormido, pero era un Gryffindor después de pasar 5 minutos armándose de valor se fue a la cama y al igual que antes se quedó dormido. Sueños de nada aparecieron en su mente y trató de correr y esconderse, para escapar de la interminable nada, pero fue inútil y se sintió atrapado, pero de la nada había una pequeña mancha de luz justo delante y fuera de su alcance. Tratar de alcanzarlo le llevó una eternidad, pero solo vio destellos fugaces de lo que contenía la escena,
Se escuchó una tormenta eléctrica, había un hombre parado en una torre negra en ruinas y sonó una campana profunda, una campana de advertencia. El hombre saltó y cayó hacia las olas del océano, pero luego la escena se disolvió y se volvió negro. Otra escena apareció brevemente, escuchó música, risas y vio fuegos artificiales y pensó que vio un gran grupo de personas bailando, pero terminó antes de que pudiera ver mejor. Luego, vio terrenos formales o un gran jardín con una gran cantidad de sombras corriendo hacia él, luego cambió. No se mostró ninguna vista, era solo la sensación de estar suspendido en cadenas y sintió un dolor intenso. La última imagen de la biblioteca de Durmstrang, y estaba oscuro y olía a sangre, y la biblioteca parecía dañada. Se le apareció una escena final y esta vez la vio claramente, estaba sentado en los cuartos de Hogwarts de Durmstrang, sentado con Susan y Padma trabajando, cuando Padma preguntó algo. ¿Nadie la ha visto? Se vio a sí mismo preguntar y la mirada de horror. Ella estaba en la biblioteca antes, dijo Aliesa desde donde estaba sentada detrás de él, tenía que buscar un libro y la vi por un pasillo. Luego volvió la oscuridad y no volvió a cambiar. OHPO todos habían estado de muy buen humor después de la Navidad, a todos parecía gustarles lo que habían visto en sus sueños, todos menos Harry. Durante los siguientes 6 días, Harry se obligó a actuar con normalidad, no tenía idea de lo que había visto en la mayoría de las visiones de lo que vendría, pero era la única visión que había visto claramente lo que lo preocupaba, alguien había desaparecido y estaba visto por última vez en la biblioteca, ¿podría ser Hermione? Se preguntó, ¿tenía esto que ver con la advertencia de Edward sobre las amenazas hacia ella? Trató de ignorar lo que había visto, no sabía qué era lo que había visto, podría haber sido cualquier cosa. No era bueno detenerse en lo que podría suceder, ya que aún no había sucedido y, en efecto, él podría hacer que sucediera lo mismo que temía. Sus amigos habían notado su estado de ánimo sombrío, pero asumieron que se debía a que extrañaban a su familia y a Ron, y les permitió pensar que sonaría loco al contarles lo que había visto. El ritual le había mostrado cosas que nadie más había experimentado, incluso Neville, que había visto el horror de que sus padres estuvieran unidos, no había caído en los recuerdos ancestrales. Hermione, por otro lado, encontró toda la experiencia como una gran estafa, y asumió que eran los efectos de alguna poción combinados con la hipnosis. En la víspera de Año Nuevo se encendieron los fuegos para el último día del ritual, el ritual que podría mostrar el futuro lejano. Las celebraciones ocurrieron antes del ritual con la gran fiesta y aún más bebida y alegría antes de que después de la medianoche fueran llevados al ritual. Habitación. La estatua esta vez era la que era tan vieja que era indistinguible para decir lo que pudo haber representado una vez y después de seguir el mismo ritual de darle a la estatua tu sangre, todos se retiraron por la noche, todos queriendo ver su futuro lejano. Esta vez Harry no perdió tiempo y se metió directamente en la cama. Si esto mostraba su futuro, tal vez pudiera ver algo que pudiera ayudarlo en su lucha. Las visiones se presentaron a sus sueños mucho más fácilmente esta vez y vio muchas cosas. Harry vio una visión mostrándose mucho mayor en Navidad con 3 niños, 2 niños y una niña y junto a él estaba sentada una mujer pelirroja, pero esa visión duró apenas un momento antes de que cambiara a una escena similar, pero en una habitación diferente y la mujer de cabello oscuro se sentó a su lado y los 3 niños también estaban allí, pero este duró mucho más y fue más vívido. A continuación, se le mostraron 3 visiones borrosas de sí mismo mucho mayor. Uno que lo muestra dentro del Wizengamot, otro en la oficina de Auror y luego uno final dentro de la enseñanza de Hogwarts.
Pero esas visiones fluctuaron y no se quedaron, y en su lugar fueron reemplazadas por una escena final que lo llenó de pavor y miedo. En una ladera había una sola piedra, y cuando se acercó vio que estaba tallada. Harrison James Black Potter 31 de julio de 1980, 2 de mayo de 1998. El último enemigo que debería ser destruido es la muerte. Harry se despertó después de solo una hora o de dormir y estaba helado y su corazón estaba acelerado. Era el 1 de enero de 1997 y según su sueño y la visión de la piedra, podría estar muerto dentro de 2 años. Fue algo extraño ver tu propia tumba. Sabía que siempre era posible que pudiera morir, pero verlo tan definitivo lo hizo sentir enfermo. El futuro se había burlado de él con todo lo que era posible, sus 3 opciones de carrera y su futura familia, y destruyeron su esperanza al mostrarle que él también podía morir. Se quedó despierto el resto de la noche y se sentó frente a la ventana y realizó ejercicios de metal tratando de resolver todo lo que le había mostrado y trató de darle sentido, ya que estaba haciendo que su cerebro se acelerara y lo hacía sentir enfermo.